Buenos días, ¿cómo están, gente? Esta presentación lo estoy haciendo desde la bella ciudad de Concepción. Muy contento de estar en esta zona del país, pero es bastante lejos de mi terruño y me estoy preparando para viajar, motivo por el cual estoy adelantando esta clase. Bueno, eh, bienvenidos. Vamos a hablar sobre seguridad e higiene industrial. ¿Mm? Eh, Tenemos un objetivo, como siempre. En nuestras clases tenemos un objetivo, que el objetivo es la seguridad industrial. El objetivo es mantener los niveles elevados en la calidad de vida dentro del ambiente laboral, garantizando la seguridad y la vida misma del personal que ahí trabaja. Tenemos unos elementos intelectuantes ante los accidentes de trabajo, que serían los elementos esenciales de un análisis del trabajo seguro, que serían la ocurrencia de un suceso repentino o un accidente laboral. Sería una ocurrencia de un suceso repentino que ocurra por causa u ocasión del trabajo, que puede producir un accidente laboral. Y el accidente laboral produce una lesión orgánica, una perturbación funcional, podemos tener invalidez, incluso podemos tener la muerte del trabajador o el compañero de trabajo. Tenemos unos indicadores para el desempeño de la seguridad industrial. Los indicadores son indicadores de efectividad, de eficiencia y de eficacia. Acuérdense de esa palabra, eficiencia y eficacia. Los indicadores de efectividad: índice de eliminación de condiciones inseguras, índice de accidentabilidad, índice de mejoramiento de las condiciones de trabajo. Indicadores de eficiencia serían la eficiencia de la seguridad misma, el índice de riesgos no controlados, el índice de riesgos no controlados por el trabajador, que es diferente al anterior, porque uno tiene que ver con nuestro desempeño y el otro tiene que ver con respecto al desempeño del trabajador. Indicador de trabajadores beneficiados, cantidad de personas beneficiadas con la gestión o la sugestión de un sistema o la modificación de un proceso para el mejor desempeño del trabajo del compañero. Los indicadores de eficacia serían el índice de satisfacción de condiciones de trabajo, coeficiente de perspectiva, influencia de los subsidios pagados por accidentes, enfermedades profesionales, control de los factores de riesgo serían controlar en la fuente mismo, tratar de, si no podemos controlar en la fuente, tenemos que tratar de controlar en el medio o controlar a través del individuo. Y recuérdense que el EPP es el último elemento que debe ser llevado en cuenta para el desempeño de un trabajo. Primero debemos hacer las modificaciones colectivas o modificaciones de proceso, como normal también se le llama modificaciones de ingeniería o reingeniería de proceso, como se le llama en un lenguaje técnico administrativo. Tenemos controles de factores de riesgo, que serían los asuntos, que serían objetivos. Con respecto a seguridad sería prevenir un accidente de trabajo, y con respecto a higiene sería una enfermedad del trabajo, una enfermedad profesional. Con respecto a la gente sería, para la seguridad sería evidencia, hay un agente evidente o un agente oculto.
La parte de higiene pues siempre es complementaria con la parte de seguridad, porque en seguridad industrial nosotros tratamos todo lo evidente, todo lo que está en el ambiente laboral, pero en forma evidente, en forma casi tangible. Y en la parte de higiene ambiental nosotros le comenzamos a estudiar los microorganismos. Eh, si es un huésped, si es un huésped pasivo o un huésped activo, si el daño que pudiera ocasionar o el riesgo al cual está expuesto el trabajador en el tiempo inmediato o a largo tiempo, si el efecto debe ser por exposición aguda o crónica. ¿Mm? Si se puede hacer una evaluación cualitativa o cuantitativa, si tenemos ingeniería disponible, por ejemplo, para la medición de sonido, si ponemos un sonómetro, no es necesario que nosotros tengamos ciertas categorías o cierto prerequisito para hacer la lectura de un sonómetro. Cualquier técnico que se desempeñe responsablemente en su trabajo debe disponer de un anemómetro, y de un sonómetro, como mínimo. Esos son elementos básicos del técnico de seguridad y salud ocupacional, con los cuales debe contar. Vos te necesitas evidenciar con muestreos eh, lo que vos solicitas. Si, por ejemplo, querés que te compren un tapaoído tipo copa, ok, tenés que demostrar cuántos decibeles está pasando el umbral de sonido, cuál sería recomendable por la norma y hacer la presentación por opciones de costo y por opciones de comodidad o con conformidad con la norma a la cual vos estás pegado trabajando. Es un ejemplo. ¿Mm? Eh, si, por ejemplo, el recurso humano necesita para una formación media o una formación avanzada, si necesita hacer controles lógicos o tecnológicos, que fue lo que estuvimos hablando hace un rato, que era un control lógico y tecnológico sumado juntos para poder tener el resultado que necesitamos. ¿Mm? Si en el costo del control hay un costo medio o un costo alto, si no podemos alcanzar, por lo menos debemos solicitar por nota eh, la compra de estos elementos, medidores, pero en financiación o solicitar que te subvencione la empresa o que la empresa misma te compre. Pero como les digo, esos son elementos básicos del técnico de seguridad. Él debe disponer de esa comodidad y debe tener en todo momento por sí. En tu pequeña riñonera, tener con tu celular y vos tenés que hacer tus mediciones de velocidad de viento. Como voy a trabajar en altura, voy a permitir que se suba si hay un viento en condiciones climáticas favorables como la que hoy tenemos acá en la ciudad de Concepción, un día maravilloso, esplendoroso, lleno de sol, despejado, pero con un viento en superficie acá en la costa, en la ribera del río, hay un viento de superficie de aproximadamente 2.3, 2.7 kilómetros por hora. ¿Mm? ¿Qué quiere decir eso? Un viento suavecito. Pero este factor viento, a medida que vamos subiendo para arriba, evidente, ¿verdad? Subiendo para arriba. Me gusta a veces así, mi cerebro no me reacciona rápido. No, no procesa, pues él hace procesador. Ah. Eh, idiota. A mí me acabé. A pasar 5 metros, tenemos multiplicado el factor velocidad, tenemos multiplicado por 2, restado por el punto de equilibrio. ¿Mm? Que pasando 5 metros para arriba hasta los 15 metros, tenemos aproximadamente, vas a tener una medición de 5, 4,7, 5 kilómetros por hora, que no es como para echarte del andamio,
Pero tenés que llevar en cuenta de que a medida que vas subiendo, tenés que también el peso de la gravedad, o sea, el factor equilibrio. Es necesario que el técnico sea un físico matemático. Y lamentablemente, señores, nosotros pues somos multipropósitos. Queridos colegas, lamento informarles que somos multipropósitos. Nosotros somos técnicos, enfermeros, psicólogos, parapsicólogos, astrólogos, mentalistas. Anexo, el que no carga hielo no toma tereré. Y el que compra la hierba nos peleamos toda la semana también. Ese somos nosotros. Y cualquier accidente sucede y somos los inútiles que nos vimos. ¿Mm? Pero en más de 1000 cosas tenemos que estar durante el día, en horarios diferentes, haciendo funciones diferentes y desempeñándonos con diversos roles y diversos estratos dentro de la administración misma. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente estamos hablando en el nivel operativo en Guaraní, en el patio, y en minutos te llaman de gerencia para hacer un informe gerencial y vos tenés que saber desconectar tu cerebro del bilingüismo o del lenguaje, digamos, coloquial para pasar al lenguaje técnico, lenguaje de formato serio, técnico, el cual necesita para conversar con niveles gerenciales. O si no, de repente te llaman de recursos humanos y que esto, que aquello, que hubo una queja, que te piden que vos hagas una investigación o un seguimiento. Porque normalmente pues nosotros en seguridad industrial pues dicen que no hacemos nada, entonces todo el día nos tienen como comodín dentro de la empresa. No, pero... Acá mi colega está siendo más drástico, más dramático. Ya, pero eso ya es su dramatismo personal, no vaya. Su desapego personal, no vaya. Nosotros pues normalmente nos llaman de recursos humanos para que fungamos de psicólogos. Y también somos policía dentro de la empresa. Y también tenemos que controlar si llegaron ahora y por qué no llegaron. Y nos piden que controlemos nivel, a veces sí que nos proponen que controlemos nivel de alcoholemia. Tenemos que ser prácticamente camineras, nosotros tenemos que estar tomándole alcohol a nuestro compañero. Y cosa que en realidad en nuestras charlas de inducción nosotros debemos de dejar bien en claro que somos compañeros de trabajo con ellos, pero que lamentablemente pertenecemos a una estructura jerárquica y la estructura jerárquica nos presiona y nosotros también somos obedientes a la administración. Podemos ser muy buenos amigos del grupo en sí, pero dentro de la estructura del grupo nosotros estamos en un punto intermedio entre gerencia y nivel operativo. Y eso es lo que nos vuelve corresponsables en las decisiones tomadas que pudieran ocasionar desajustes dentro de lo que tiene que ver al clima, al microclima de nuestra empresa. Es bastante complicado. Hablar de los factores de riesgo, el factor psicosocial es inevitable, ¿sí? Inevitable. Y tiene que ver tanto con seguridad, tanto con higiene, incluso con aspectos que no tienen que ver directamente. Los riesgos higiénicos. Los riesgos higiénicos tenemos, dentro de los riesgos higiénicos otra vez se dividen. Tenemos una división entre físicos y químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales. ¿Sí? Y nuestro riesgo físico tiene que ver con el desempeño de nuestra labor. Es ruido, iluminación, vibración, temperatura, radiación, todo dependiendo del desempeño o del punto que nos tocara ser o desempeñarnos
desempeñarnos dentro de nuestra función. ¿Existen medidores para radiación? Sí, existen medidores para radiación. Acá me están consultando hacia el costado los colegas también, porque aparte de tener el placer de estar en contacto con ustedes, que son mis alumnos, mis futuros colegas, acá tengo también un grupo de colegas recibidos que están asistiendo al curso en forma presencial, con ustedes. Por eso es que estoy respondiéndole a ellos y también le estoy respondiendo a ustedes en caso de que ustedes tengan alguna necesidad o deseen hacerlo, por favor, no dejen que esta gente que está acá ocupe todo el lugar de ustedes. Ustedes tienen el privilegio, la prioridad, pero con individuo agregado, no pagué, acá asistí a clases hoy exigente ahí. Bueno, estamos hablando de ruido. El ruido es el sonido. El sonido es un fenómeno mecánico de carácter ondulatorio que se origina al oscilar partículas de un cuerpo físico que se propaga en el medio elástico, o sea, agua, aire, o a través de un sólido, ¿no? Y que es capaz de producir una sensación auditiva. El ruido puede producir lesiones en el oído, asimismo, y estos son generados por el sistema de transmisión de fuerza, por partes móviles de un equipo, por una falta de mantenimiento. ¿En qué unidades está dividido? Está dividido en hercios, y el oído percibe desde 250 hercios hasta 20.000 hercios. Y el decibelio es la escala de la magnitud del volumen del sonido. Me expliqué, va, o se cayeron toditos de espalda. Parece que toditos se cayeron de espalda. Frecuencia es el número de fluctuaciones que se suceden. Un hercio es de pico a pico, o sea, desde acá abajo hasta arriba del ciclo, es un hercio. Y el oído percibe desde 250 hercios por segundo hasta 20.000 hercios por segundo. El decibelio es la escala de la magnitud, o sea, el volumen, la fuerza con la que está entrando, no la capacidad ondulatoria. Ahora sí entendieron. Las mediciones pueden ser tomadas por un sonómetro que mide el ruido en un momento determinado, y el dosímetro que mide la variación del ruido durante toda una jornada laboral. ¿Qué causa? A corto plazo causa desviación temporal en el umbral auditivo con dificultad para escuchar conversaciones. A mediano plazo hay una desviación permanente del umbral por lesiones en células neurosensoriales llamada hipoacusia. Ella a largo plazo puede comprometer las bandas conversacionales. Por ejemplo, para conversar nosotros, normalmente aquella persona que eleva mucho el volumen para hablar, no quiere decir que tenga buen carácter. Muchas veces es simplemente una falla en el sistema de percepción auditiva. ¿Cómo podemos controlar? En la fuente, en el cambio, modificación de procesos, diseño, selección de equipos que generen menos ruido. En el medio hay una confinación sonora, absorción de ruido. Por ejemplo, recuerdan que les había comentado la cuestión de que hice unos trabajos de reestructuración para una mineradora de datos, que para mí fue algo totalmente nuevo, totalmente novedoso. Yo no conocía cómo trabajaban estas mineradoras de datos, yo no sabía cómo trabajaban. Había escuchado, pero
no sabía que ya estaban instaladas en el país. Y en la zona este me tocó trabajar en uno y en el Bajo Chaco me tocó trabajar con otra empresa, pero ambas empresas dedicadas al mismo rubro. Y es muy grande el nivel de exposición a radiación no ionizante que tiene esta gente y la polución sonora que ocasiona el funcionamiento de las máquinas, debido a que estas mineradoras de datos deben funcionar durante 24 horas al día, porque los traders entran por horario. Los traders utilizan la mineradora para poder generar esta cuestión del negocio de las criptomonedas. Y un trader que se le caiga su sistema operativo para él es fatal. 10 minutos que equivale a algo así como 2.000, 3.000 dólares luego para él y algo es un tema de loco. Entonces, hacer que funcione 24 horas al día, 365 es muy difícil, es muy difícil. Y fue mucha pelea para conseguir toda la cuestión de la parte de audiometría, la parte de protección, cómo hacer el encapsulado para que no le moleste a los vecinos y dejar como un simple zumbido. Un zumbido que tuvimos que bajar de 120, se logró encapsular hasta 90. Después seguimos cerrando y encapsulando más y se corrigió a un factor de 75. Llegar a ese nivel, gente, fue mucho sacrificio. Pareciera ser que simplemente dividiste dos y hiciste algo que pudiéramos decir que es muy sencillo, pero disminuir el sonido o la exposición al sonido es muy, pero muy complicado. Bueno, salgamos de eso, eso fue una anécdota. La parte de iluminación estamos hablando de que es una energía de forma radiante, es electromagnética, se propaga en el espacio con un movimiento ondulatorio transversal a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la luz como energía radiante. Y la luminancia, o el famoso lumen, o lux, como lo quieran llamar, la unidad de medida, es la relación entre el flujo luminoso que recibe la superficie y su extensión. La cantidad de luxes que tenemos es la cantidad de flujo luminoso que recibe la estación de trabajo o la unidad de trabajo. ¿Cómo medimos? Medimos con un luxómetro, que es el aparatito que tenemos acá arriba. Este es un luxómetro, consiste en una célula fotoeléctrica de capa barrera generalmente de selenio, por tener este material una sensibilidad espectral semejante al ojo humano, que pudiera causar una iluminación defectuosa y fatiga visual, famoso cansancio. Después vienen los dolores de cabeza, menor rendimiento laboral, mayor probabilidad o mayor accidentabilidad o riesgo de accidentes que pudieran generarse en horario laboral. Es bastante complicadito. ¿Cómo controlamos? Y hay que controlar la luminaria. Hoy por hoy, cambiar las fluoroluminiscentes por los famosos LED. Además de uno, no necesitar generar, eh, no necesitar generar residuos de clasificación 9. Residuo de clasificación 9 para nosotros
los técnicos de seguridad y salud ocupacional, todo prácticamente lo que movemos dentro de la clasificación 9, o sea, como misceláneo. No tiene una clasificación directa porque nosotros los elementos que descartamos o mandamos cambiar en planta son normalmente focos, tubos fluorescentes, vidrio, acrílicos que están en mal estado, vidrio que se opacaron, cortinas que se descolorearon, o sea, perdieron el color, se descolorearon, creo que se dice, o decolorearon. Creo que algo así era. Eh, Cuesta mucho. Y al utilizar luminaria LED, nosotros vamos a tener mayor calidad en el ambiente de trabajo, mayor calidad de luces. Y aparte de eso, vamos a pasar de tener residuos tipo 9 a tener residuos clasificación 2, o sea, clasificación sólido. Simplemente como un sólido. ¿Se dan cuenta cómo vamos a cambiar de una clasificación a otra, de un punto a otro, con simplemente un elemento? Bueno, el siguiente punto que vamos a tocar en la parte de higiene es la vibración. La vibración es el movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido con respecto a una posición de referencia. Para los efectos de análisis, se descompone en un espectro de 1 a 1500 Hz. La amplitud se puede medir en aceleración por metros por segundo al cuadrado, cuya velocidad está dada en metros por segundo dentro de un desplazamiento en m, o sea, en metros. Y eso indica, usamos como indicador de la intensidad de la vibración. Las vías de ingreso al organismo pueden ser por el sistema mano-brazo, como en el caso de herramientas manuales, o al cuerpo entero cuando ingresan desde el soporte o una posición de pie o sentado cuando estamos trabajando. Normalmente solemos medir nosotros esto en los choferes de montacarga, vehículos de logística para traslado de cargas, encomiendas. Se hace estas mediciones. Es la medición del cuerpo entero. Y las mediciones mano-brazo normalmente hacemos, yo hice en panadería, hice con la gente de la mineradora de datos, hice con la gente de una empresa fabricadora de queso y yogur. Y el último que hice para una empresa que se dedica a, o sea, en forma tercerizada, tiene la distribución de un producto de venta masiva y nosotros nos encargamos de hacer la revisión de todos los vehículos pertenecientes a la flota de la empresa. Y hicimos, entre ellos nos pidieron, la gente de seguro nos pidió que le analicemos vibraciones. ¿Cuáles son las causas que pudiera ocasionar las vibraciones? La alta frecuencia puede ocasionar trastornos osteoarticulares, lesiones en la muñeca, calambres, trastornos de la sensibilidad, los famosos dedos muertos, llamado también síndrome de Raynaud, aumento de la incidencia de enfermedades estomacales. La baja frecuencia, y la baja frecuencia puede ocasionar lumbalgia, hernia, variación del ritmo cerebral, alteraciones del equilibrio, trastornos
de visión por resonancia. ¿Cómo podemos controlar? Y podemos controlar la fuente lo más que podamos. Evitar la generación de las vibraciones ocasionadas por el desgaste de la superficie o holguras de los rodamientos desgastados o averiados. En el medio sería instalando plataformas o sistemas de amortiguación. Y con respecto al individuo sería la reducción del tiempo de exposición y pausas aplicadas, el uso de guantes, cinturones, ¿m? Plantilla de calzado y muñequeras antivibración. Después tenemos el otro factor que es la temperatura. El intercambio, la temperatura es conocida como el intercambio de calor entre el hombre y el ambiente. Se realiza por conducción, que es sólido-sólido, convección, que es a través de un gas a un sólido, por radiación, que es por emanación del calor, por evaporación, cuando hay cambio de fase de líquido a gaseoso. Tenemos factores como la presión, la duración, la exposición, humedad, viento, edad, gasto energético, etc. ¿Y cómo se mide? Y se mide a través de se mide a través de un termómetro en el cual los resultados son las evaluaciones que se combinan en unos índices de estrés por calor. Índice de la temperatura del globo, índice de la temperatura del globo seco y la temperatura del bulbo húmedo. Son distintos tipos de mediciones que hay para la parte de termohidrometría. La termohidrometría se toma para poder sacar el famoso confort térmico, que según nuestro reglamento general técnico nos dice que debemos de tener como ambiente confortable 20 grados de temperatura ambiente, supuestamente. En algunos procesos es necesario trabajar bajo frío, en otros procesos es necesario trabajar con calor, en un mismo lugar, en un mismo trabajo, bajo una misma fuente generadora de trabajo. Tenemos distintos microclimas por secciones diferentes y por procesos diferentes dentro de lo que tiene que ver la producción. Por ejemplo, ahora estoy en el frigorífico. En el frigorífico, en la parte de producción, es a una temperatura ambiente. Se pasa de la temperatura ambiente de repente al área de congelado, del área de importación. Puede causarte trastornos térmicos, calofrío, rigidez articular, hipotermia profunda, disminuye memoria, la arritmia. ¿Mm? El famoso muerte feliz, de mano pocas veces, no estamos por no ir a esa Miki. Es bastante sincero el decir de que la temperatura y la humedad combinados son factores que deben ser controlados y la mayoría de las veces es recomendable controlar en el origen. No se preocupen por lo que tiene que ver con respecto a lo que tiene que ver con respecto a los controles, a los usos de elementos de protección personal, porque vamos a volver a retocar. El próximo fin de semana les voy a volver a alzar este tema y vamos a prolongar lo más que podamos. Deseo que controlen y que vean, que se preparen para el próximo fin de semana, para el examen
el examen que van a tener ustedes, que va a ser la parte medioambiental, y yo les voy a alzar nuevamente este material, una explicación más pausada, bien pausado, les voy a pasar para que ustedes puedan disponer nuevamente de este material y concentrarse a partir de ahí. ¿Por qué? Porque va a ser para el día 23, recién está pactado nuestro examen de esta materia de seguridad e higiene industrial. ¿Mm? Vamos a tratar radiación no ionizante, qué causa, cuáles son las mediciones, cómo se realizan, cuáles podrían ser los controles, qué son los riesgos ergonómicos, cuáles serían los riesgos psicosociales, qué clasificación, vamos a hablar de elementos de protección personal, cómo se debemos utilizar, cómo se utiliza y para qué se utiliza. Después vamos a hablar de la investigación de accidentes de trabajo. Entramos en la parte de higiene. Vamos a tocar un poquito más la parte de microorganismos. Después ya está la parte de la NMTP 330. Nuestra legislación. La 5804 es el ejemplo de que se está haciendo bien las cosas, solamente que demora mucho. ¿Y por qué demora? Y por cuestiones políticas, señores, que es un factor externo que debemos de llevar en cuenta nosotros en nuestro trabajo. A partir de acá, son los agentes biológicos, fisiológicos. Después les voy a explicar bien esta parte de criterios. Y después vamos a hablar un poco sobre valoración de riesgos laborales y llevar en cuenta siempre de que ninguna obra humana vale más que la vida de su propio creador. Les deseo feliz fin de semana. Estudien. Cualquier cosa que no estén entendiendo, por favor, comuníquense conmigo vía WhatsApp. Como les dije, les voy a ampliar nuevamente los tiempos de entrega de tareas en ambas materias a toda la semana para que puedan revisar y para que el día de la evaluación de las parciales yo disponga del puntaje de ustedes al 100% para poder acreditarnos, para poder acreditarse y acceder a esa puntuación de respaldo para la parcial. ¿Sí? Feliz fin de semana. Muchas gracias a los que alcanzaron hasta acá, hasta este punto de nuestra clase. Un placer, chicas. Feliz fin de semana. Gracias, profe. Gracias.